Estamos en Lima y nos encontramos con el legendario, el histórico Dani Mendoza, uno de los artistas que ya forman parte del acervo cultural popular del huayno con arpa. Y tiene muchos imitadores, no somos testigos que lo imitan gente de Ica, gente de Ayacucho, en Puno. Dani, pero este es el original, el verdadero Dani Mendoza, y justamente va a celebrar sus 25 años, sus bodas de plata. ¿Cómo estás, Dani? Un saludo para Full Ritmo, maestro. ¿Qué tal, la gente linda de Full Ritmo? Un saludo cordial pues a nombre de Dani Mendoza, ¿no? Y desde ya pues quiero hacer la invitación cordial para este sábado 12 de marzo. Nos estamos cumpliendo 25 años cantando en todo el Perú, difundiendo pues nuestra música folclórica, ¿no? Y esperamos contar con la presencia de toda la gente linda de todo el Perú. Como ven ustedes, pues Dani Mendoza lo va a estar esperando con los brazos abiertos este sábado 12 de marzo en la Portal de Mendoza. Dani, cualquiera no celebra 25 años y más encima 25 años en vigencia, porque yo te veo por Puno, te veo por Arequipa, por Ayacucho. Son pocos los artistas del huayno con arpa que tienen esa vigencia como la que tienes tú. ¿A qué se debe eso, maestro? Bueno, gracias a Full Ritmo, esto de repente la constancia, el trabajo, nos hemos entregado de lleno a nuestra música, lo que nos gusta hacer como es la música con arpa. De repente ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Lo que nos conserva hasta hoy en día para seguir pues, bregando por este mundo tan difícil que es difundir nuestra música folclórica. Como tú lo has dicho, ¿no? Estamos viajando a nivel nacional en todo el Perú, gracias a toda la gente dentro del Perú que nos quiere, nos respalda y nos apoya. Y de repente pues ese es el agradecimiento de que Dani Mendoza, aún teniendo 25 años en la música, todavía seguimos bregando, seguimos batallando, seguimos luchando, ¿no? En bien de esta música como es nuestra música, el huayno con arpa. Sí, porque hay muchos artistas con el huayno con arpa tan perfil bajo y a otros critican, dicen que ya pasó, pero en tu caso y en otros artistas, pocos artistas que se mantienen, sin necesidad que te digan chelero, que eres el cervecero, pero tu música es una música muy sentimental, ¿no? La gente llora. Yo creo que sí, ¿no? Son las letras de las canciones, ¿no? Simplemente Dani Mendoza, como siempre, ¿no? Nos han conocido, como tú lo has dicho, soy el original y espero pues que la gente linda, que no nos conozca, que nos conozca, porque hay muchos Danis por ahí, pero Dani es uno solo, quien les habla, y desde ya pues una vez más quiero aprovechar el mundial para que vayan a los portales de Guayabamba el sábado 12. El sábado 12 los portales de Guayabamba. ¿Qué artistas van a estar en este sábado 12, maestro? Con Sonia Morales, vamos a estar con mi amigo Amado, Sósimo Sacramento, con el Yacus, y una constelación de grandes artistas. Pintura Roja también va a estar, ¿no? La banda musical Juventud Boquián, de Cajatambo, ¿no? Vamos a estar con la movida sensual, una constelación de artistas para esta hermosa noche. Los 25 años, claro. 25 años. Fuegos artificiales de repente, ¿no? Que el local es chico, pero... Y también va a estar, ¿cómo se llama? Tu grande padrino de varios sitios del país. Padrinos, vamos a estar con cualquier cantidad de regalos, vamos a vender cualquier cantidad. La animación va a estar pues la simpática Leslie Castillo. Yo pensaba que usted era Castillo, no es usted Castillo, ¿no? Leslie Castillo, pues la gaucha, que va a estar ahí. La gaucha. Así es, ¿no? Y hemos preparado algo bonito para esta ocasión. ¿Y cuántas horas va a tocar? Porque muchas veces tú haces tocar media hora, 40 minutos o una hora. Ahora Dani, la gente quiere que Dani toque más horas también. Vamos a hacer un show de 3 horas. 3 horas, me parece muy bien. Un concierto de canciones, nuestras canciones de hoy siempre. Con mucho cariño, ¿no? Y con la última, la nueva producción 2016, donde están pues, los temas Ella ya me olvidó, Con mi mala cabeza, Estoy tomando, temas que están sonando. Ahorita nos están reclamando esos temas a nivel nacional y nos está gustando bastante. Y un tema clásico, el que más te guste, el tema el de Dani Mendoza, que es un himno, ¿cuál sería? Ahí está pues Maldito Licor, Perdóname, Mi mala cabeza. Un chiquito a capela para todos tus hinchas de Full Ritmo, maestro. Lo dejo en stand-by necesito porque yo me guardo para el sábado. Para el sábado se guarda Dani Mendoza. La hacemos linda, como dice. La hacemos linda. Ya, maestro, despídete para Full Ritmo, para el Perú y todo el mundo. Gracias a la gente linda de Full Ritmo, los espero pues el sábado 12 en los portales de Gracias, maestro. ¡Ay!